El 10 de agosto de 1519, 5 naos llamadas Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago partieron de Sevilla comandadas por Fernando Magallanes con el objetivo de continuar la exploración de la costa sudamericana en busca de un paso por mar hacia el oeste que permitiera avanzar hacia las verdaderas Indias Orientales. Esta expedición no sabía que sería la primera en dar la vuelta al mundo, pero no fue una gesta fácil. Los 2 años previstos se convirtieron en 3. De las 5 naves regresó una y de la tripulación, compuesta por 250 hombres, regresaron 18. Esta escultura que firma Cristóbal Gavarrón rinde homenaje a los 18 hombres que lograron volver con vida de la primera vuelta al mundo, de la que se han cumplido 500 años. Son 18 representaciones de granito que recuerdan a esos navegantes y a otros 2 personajes, a Fernando de Magallanes, que no logró completar la hazaña, y al mercader burgalés Cristóbal de Haro. Porque la primera vuelta al mundo, que acabó completando Elcano, no habría sido posible sin la participación, el impulso y la financiación burgalesas. Aquí se encuentra la Legua Cero. Este es el nombre de la exposición que acoge el Fórum y que profundiza en el hecho burgalés en la primera vuelta al mundo. Si no es por hombres como Cristóbal de Haro, como el obispo Rodrigo de Fonseca, como Juan de Aranda, que era en aquel momento el factor de la Casa de la Constitución de Sevilla, probablemente este viaje no se hubiera llevado a cabo. De hecho, había otro viaje en mente, también de un portugués, que estuvo a punto de pisarle al viaje de Magallanes. En cifras, pues podemos decir que Cristóbal de Haro financió probablemente 1/3 de la expedición, casi 2 millones de maravedíes sobre unos casi 9. Las decisiones políticas sin Fonseca no se habrían podido tomar, y pues cuando Antonio Brito escribe al rey de Portugal y le explica la expedición, le dice que los armadores, o sea, los organizadores públicos del viaje son Juan de Fonseca, obispo de Burgos, y Cristóbal de Haro, mercader burgalés. Luego está la parte, digamos, del cuadro de mando de la Armada. En teoría iban a ser Magallanes y Ruy Faleiro, pero aquí hay una operación política muy clara y se nombra al burgalés Juan de Cartagena como representante directo de la autoridad del rey. Mi nombre es Juan Sebastián Elcano. Mi patria, el mar. En Sanlúcar de Barrameda, a 6 días andados del mes de septiembre, año del Señor de 1522. Muy alta e ilustre majestad, sabrá tu alta majestad cómo hemos llegado 18 hombres solamente con una de las 5 naos que tu alta majestad envió a descubrir la especiería con el capitán Fernando de Magallanes. Que santa gloria haya. La historia de la primera vuelta al mundo nace 30 años antes de que se acometiese, en un Burgos convertido en el centro de los servicios comerciales de la época y como respuesta a lo que entonces supuso un fracaso para Cristóbal Colón, que acabó descubriendo un continente, pero no había alcanzado el objetivo de llegar a las Indias. Significa la presencia de Cristóbal de Haro, el Consulado del Mar de Burgos y una serie de familias mercantiles que tuvieron la estrategia por un lado y la paciencia por otro de esperar 30 años, irse introduciendo en la influencia política hasta lograr para ellos la empresa en la que Cristóbal Colón fracasó en 1492, que es llegar a las Molucas, a las Islas Especieras, navegando hacia el oeste. Cuentan las leyendas que todo esto se fragua una noche en el puerto de Lisboa, donde eran aficionados a jugar a las cartas. Entonces es cuando se entera Cristóbal de Haro que Magallanes tiene esta idea, Ruy Faleiro, que es un cosmógrafo también portugués, que luego cae enfermo en Sevilla y no embarca. Y Cristóbal de Haro, como buen jugador de cartas, le planta a Carlos I, que acaba de llegar a España en ese momento, para hacerse cargo del reino de Castilla y el reino de Aragón, que en un principio Carlos no tiene ni zorra idea ni ganas de meterse en estas aventuras. Cristóbal de Haro juega su base y dice, pues si tú no lo quieres,
yo pongo el dinero, pero claro, los beneficios me los llevo yo, ¿eh? Y ahí es donde empiezan a decir, este no es tonto. Y juega y al final un tercio del viaje lo paga Cristóbal de Haro. Las grandes familias de mercaderes empiezan sus grandes negocios a nivel, vamos a decir, internacional, como hacia 1470, o sea, en el último tercio del siglo XV. Y son gente que, precisamente porque actúan en comandita, en conjunto también con los mercaderes y los navegantes pues, de Bilbao, de los puertos norteños, tienen una salida natural hacia el norte de Europa. Eso hace que se cree como una red de funcionamiento en la que Burgos pone lo que quizá es más específico. Hoy lo llamaríamos sector servicios, que es la gestión. Entonces, increíblemente, Castilla, a finales del XV, comienzos del XVI, tiene dos grandes redes mercantiles marítimas que están regidas por dos ciudades interiores. Una es Sevilla y la otra es Burgos. Y se conectan a través de las ferias de Medina del Campo y luego, indudablemente, a través de la gente. Hay burgaleses en Sevilla, como hay sevillanos en Burgos, etcétera. Entonces, de alguna forma, como tienen un sistema de trabajo, de financiación, una serie de costumbres, digamos, mercantiles, eso ya lo tienen consolidado. Y cuando empiezan a ver otras posibilidades más allá, deciden utilizar ese potencial para gestionar la nueva posibilidad. En ese momento coincide que el delegado de Asuntos Americanos es Juan Rodríguez de Fonseca, que era un hombre de Toro y que siempre tuvo la idea, de hecho ya había intentado algún proyecto más, de dinamizar también la zona norte del Reino de Castilla. Sevilla ya tenía pues, las Indias y toda la expansión por el norte de África, que comercialmente era muy importante, y de alguna manera se intenta dinamizar todavía más y crear otra macrorregión que llegue hasta el comercio especiero desde el norte. Entonces fue un proyecto súper ambicioso que curiosamente coincide en el momento en que muere el rey Fernando, hay un breve interregno y viene Carlos I, que es un hombre que no conoce Castilla prácticamente, no conoce la tradición jurídica, viene rodeado de consejeros flamencos, es un hombre joven, necesita dinero para comprar el título imperial y de entrada va a confiar los negocios de expansión ultramarina a un consejero, Juan Le Sauvage, que muere en junio del 18. Y entonces cuando él muere, el rey ha sido lo suficientemente inteligente o rápido como para percibir que los asuntos ultramarinos son complicados para alguien que no tenga experiencia en su gobierno y llama a la corte a Fonseca. Entonces Fonseca introduce ahí al grupo de Burgos para el viaje de Magallanes Elcano y de alguna manera introduce a lo que va a ser el cuadro de mando de la Armada, que está formado por burgaleses, Juan de Cartagena, Gonzalo Gómez de Espinosa. Son muchas las citas que conmemoran el 5º centenario de la primera circunnavegación, pero esta exposición quiere poner en valor el papel determinante de los emprendedores burgaleses en la hazaña. Ciertamente esa es la gran diferencia de nuestra exposición. La mayoría de las otras se centran como en el viaje y en el hecho puntual, en la aventura de 3 años. Y nosotros lo que planteamos es la estrategia de 30 años, sin la cual nunca se habría producido este viaje de esta manera. Probablemente antes o después se habría hecho, pero habría sido distinto. Entonces, yo creo que toda visión es importante, todas son complementarias, pero aquí sí quiero insistir en una cosa. Quizá a veces tenemos la impresión de que todos tratamos de aprovechar un centenario para subirnos al carro del tema. Y yo sí quiero decir que en Burgos esta vez es al revés. No es que nos queramos subir desde el punto de vista local a algo que ocurrió, es que una hazaña de dimensión internacional se gestó en Burgos. Destacan sobre todo, por decir 2 nombres, son 9 burgaleses los que van en total en Asnaos, pero por decir 2 nombres importantes, Gonzalo Gómez de Espinosa, que es el alguacil general de toda la Armada, que es una mezcla entre juez y policía de la Armada, y por supuesto don Juan de Cartagena. Don Juan de Cartagena, que es persona conjunta y veedor de la Armada. Esta expedición no se debía de haber llamado solo Magallanes, sino Magallanes-Cartagena, para que se vea la importancia, porque tanto Fonseca como Haro quisieron, y el rey, quisieron que Cartagena controlara totalmente y constantemente
la vida y el trabajo de Magallanes. El problema es que acabaron los dos muy mal. El hecho burgalés tiene dos vertientes en esta historia. Por un lado, la financiación y el impulso que desde Burgos se realizaron Cristóbal de Haro y el obispo Fonseca, y la participación directa de hasta 9 navegantes burgaleses en el propio viaje. Y por otro lado, esta exposición que 500 años después recuerda aquella gesta y la conecta con otro acontecimiento y otra celebración importantísima para la ciudad, el 8º centenario de la Catedral de Burgos. Hay un hecho básico: el obispo Rodríguez de Fonseca, que es obispo de Burgos, había sido nombrado por los reyes católicos para ocuparse de todos los asuntos de Indias. A partir del segundo viaje de Cristóbal Colón, es él el que se encarga de poner en marcha las diferentes expediciones. Es él el que funda en 1504 en Sevilla la Casa de Contratación de Sevilla, a imagen y semejanza del Consulado de Burgos. Las mismas ordenanzas se llevan allí, se lleva gente de Burgos, como este Juan de Aranda, que es el factor, para poner todo en marcha, porque se ve que las expediciones al Nuevo Mundo puede ser algo. Y era eso, era el obispo de Burgos, que jugó un gran papel muy importante en la corte tanto de los reyes católicos, como de luego Fernando, como de Carlos I. Uno de los 6 ejes principales de la Fundación 8º Centenario de la Catedral de Burgos, a la vez que se quiere conmemorar los 800 años de la imposición de la primera piedra, estamos trabajando en 3 ejes fundamentales para potenciar lo que es Burgos y provincia. Uno de estos ejes fundamentales es el Consulado del Mar. Y el Consulado del Mar estaba integrado por los grandes comerciantes burgaleses que, a través del comercio con el norte de Europa, se enriquecieron y a la vez enriquecieron la ciudad y promovieron proyectos en Burgos capital y para el resto de España. Y fueron López de Haro, la familia López de Haro, unos pertenecientes a esta familia a estos comerciantes burgaleses, los que financiaron gran parte de este viaje de la Vuelta al Mundo de Magallanes. Que Burgos tuvo un papel determinante en la primera vuelta al mundo lo avala la historia y lo pone en valor esta exposición. Pero además, en aquella expedición viajaron 9 burgaleses. No regresó ninguno de ellos, pero sabemos quiénes eran y qué pudo impulsarles a embarcarse en lo que en principio solo era un viaje comercial, pero acabó en una hazaña que cambiaría la historia. Hay 9 burgaleses, sí. Ahí tenéis una serie de documentos, como el rol del viaje y como la redacción de los que van falleciendo a lo largo del viaje, donde aparecen con sus nombres, su lugar de procedencia, burgaleses, digamos, navegantes. Entre ellos destacar, pues está Juan de Cartagena, que es de la familia Cartagena, del obispo Cartagena, que va como veedor general de la Armada, una especie de segundo de a bordo. Magallanes, según todas las biografías, debía ser un tipo con un carácter muy agrio, además él no quería decir por dónde iba. De hecho, se cuenta que las 5 naves, cuando salen de Sevilla, de día seguían la nave capitana por el pendón real y de noche por los faroles que iban en la popa. Pero claro, no sabían dónde iban. Primero bajan por África, luego van hasta Brasil y tardan mucho tiempo. El viaje, que se proyecta para 2 años, termina en 3. Hay gente que se embarca en la expedición en representación de la autoridad del rey. De alguna forma tiene como un cargo político, solo que pues flotante. Es el caso de Juan de Cartagena. O el caso de Gonzalo Gómez de Espinosa, que va como alguacil mayor de la Armada. Sería como el juez supremo en los conflictos que puedan ocurrir en el viaje. Después, Antonio de Coca, que no es burgalés, es el contador general de la Armada, es un hombre que ha trabajado toda su vida para Juan de Fonseca. Y luego hay otros burgaleses que van como criados de Juan de Cartagena o como criados de Antonio de Coca. Cuando se dice criados en el siglo XVI no te refieres a un empleado doméstico, sino a alguien que de alguna manera constituye el equipo administrativo que gestiona los trabajos de... Un representante. Sí, ¿no? sí. Entonces, de alguna manera, se trata de tener gente fiable en una expedición flotante
sabiendo que a lo mejor pueden pasar años sin tener ninguna noticia de lo que está ocurriendo. Y luego, ya no solo en este viaje, sino en general, pues en la aventura americana transatlántica o transpacífica se embarca gente que necesita un futuro y aquí no lo tiene, gente tremendamente aventurera que quiere pues pasar a la historia o por lo menos intentarlo dejando un nombre. Por eso es tan impresionante que se recojan pues todos los nombres de los fallecidos, de los tripulantes, y dices, bueno, realmente, ¿quién les iba a decir que 500 años después iban a estar, aunque sean un renglón, ¿no? Pero han tenido su renglón en la historia? Es algo difícil de explicar. Desde luego era gente que no tenía en la seguridad un valor, porque realmente, dices, no habrían salido de la puerta de casa o de palacio, pero el desafío, el atractivo, la aventura siempre es algo profundamente humano y hay gente que se deja seducir. Y ese hecho burgalés había que contarlo desde lo burgalés. Esta exposición, Burgos Legua Cero, está realizada íntegramente por expertos y técnicos burgaleses. Por poner dos ejemplos, la entrada, que representa el casco de la nao Victoria y que ha realizado el escultor burgalés Cristino Díez, o los rostros de los navegantes burgaleses y del propio Cristóbal de Haro, entre otros, que ha dibujado el artista y realizador audiovisual Víctor Saiz Río Cerezo. Son solo dos ejemplos. Toda la muestra, todo Burgos Legua Cero, es un ejemplo del buen hacer burgalés. El rey había nombrado sus capitanes para las 5 naves. Don Gaspar de Quesada al mando de la Concepción, don Juan Serrano de la nao Santiago, don Luis de Mendoza de la Victoria, don Juan de Cartagena, segundo al mando y veedor general de la Armada de la nao San Antonio, y don Fernando de Magallanes en la nao Capitana, la Trinidad. Lo ha hecho todo un equipo burgalés, absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque pensábamos que era difícil tener la sensibilidad que nosotros hemos tenido para con los hechos contados. Era difícil tenerla si no eras también de Burgos y si no conocías a fondo esta ciudad y sus circunstancias, ¿no? Hemos querido aunar las dos cosas. Desde el primer momento del proyecto, desde el primer momento que las 3 personas que comenzamos, Juan Ruiz Carcedo, Adelaida Sagarra y un servidor, nos propusimos que, a diferencia de, incluso pasando, entre comillas, un poco de lo que hacían los demás en las otras partes en las otras exposiciones de España, que nosotros nos centráramos en el hecho burgalés. Y a partir de ahí todo hemos intentado que sea lo más burgalés posible. No solo en las personas que hemos trabajado y las que lo hemos llevado a cabo, sino el material expuesto hemos intentado que sea el material mayor que se haya podido conseguir de Burgos, en Burgos o de Burgos en otras partes de España, pero que se ha traído ex profeso. Ahí hay un cañón, por ejemplo, que se pasó mucho tiempo en el castillo de Burgos y que es coetáneo también de esta época, etcétera, etcétera. Hemos intentado que el hecho burgalés quedara. En Burgos hay capacidad y posibilidades de hacer este tipo de trabajos de sobrísima, vamos. Es más, es habitual encontrar profesionales, como sabéis, de este tipo de disciplinas y de otras muchas, trabajando fuera de Burgos, pero que son burgaleses. Burgos Legua Cero pone rostro a los 9 navegantes burgaleses que sí están registrados en la documentación del Archivo de Indias, pero cuyo aspecto era desconocido. El ilustrador y realizador audiovisual Víctor Saiz ha sido el encargado de imaginar cómo serían estos aventureros de hace 5 siglos, de contarnos la expedición en el vídeo que se proyecta y de mostrarnos con detalle a Cristóbal de Haro o Juan de Fonseca, que sí fueron representados en su día en esta escultura que procede de su sepulcro en la iglesia de San Lesmes en el caso del primero. Me da igual tener una referencia histórica que una referencia coetánea, o sea, yo al final, si pretendo buscar un tipo de retrato realista, pues no tengo la capacidad ni el talento para hacerlo de memoria, siempre tengo que utilizar referencias. Entonces, bueno, pues en este caso, pues ya sean amigos, sea el bulto que teníamos en San Lesmes de Cristóbal de Haro o los retratos que hay de Fonseca, igual me da. Realmente al final es eso, utilizar referencias. He tirado un poco por un estilo que suelo trabajar bastante. He trabajado en formato vectorial y he buscado un rollo un poco medio realista, con cierto toque de cómic, pero no, vamos, no muy marcado tampoco. Y esa es un poco la idea, darle luego en el tema del vídeo cierta coherencia a todo, que también es bastante complicado porque cada cosa es de un padre y una madre, como os decía. 3 años pasamos en alta mar, 3 largos años.
primero rumbo a las Indias, siguiendo la nao capitana. De día el pendón real, ondeando en el palo mayor de la Trinidad, indicaba el rumbo. De noche, fanales encendidos en la de popa ayudaban a mantener unidos los barcos. Cundió el malestar entre los capitanes, hubo levantamientos, motines, enfermedades. La nao San Antonio se volvió a España. La Santiago se perdió hecha añicos al estrellarse contra las rocas. En San Julián el malestar aumentó. Luis de Mendoza, capitán de la Victoria, encabezó una rebelión y fue muerto. Gaspar de Quesada, capitán de la Concepción, condenado a muerte y salvajemente descuartizado. Para escarmiento de todos, Juan de Cartagena, el enviado por el rey como conjunta persona de Magallanes y familiar muy querido del obispo Fonseca, abandonado en la Patagonia a su ventura. La historia da fe de la dureza de la expedición que dio la primera vuelta al mundo. Cuenta el cronista Pigafetta, uno de los supervivientes del viaje, que la escasez de víveres hizo que los navegantes tuvieran que comer el cuero que recubría los mástiles. Alfonso X Ausín ha sido el encargado de la ambientación de la nao y del vestuario, recreando exactamente la indumentaria de aquellos aventureros. En el traje del maestrante he utilizado paños antiguos, paños enfurtados, y con un tejido un poco especial que quizás puede representar al grabado del códice donde representa, donde se ve su maestrante del momento. El calzado, incluso un calzado muy curioso, y siempre con ese papahigo, que es esa especie de capucha que también abriga los hombros y que bueno, fue muy de rigor en los vestidos quizás de la época. En el traje del marinero, prendas muy populares que prácticamente nos han llegado, porque lo que lleva el lino son camisas muy parecidas a las que se conservan hasta la indumentaria tradicional, incluso esa especie de calzones que lleva, que son unos zaragüels, entendidos como tal. Y bueno, pues esa otra imagen distinta y quizás pues eso, más del momento y más popular. Sí que es verdad que también el traje en su momento marcaba un estatus, y lo que seguro que no hicieron fue reaprovechar piezas del estatus que no te corresponde. Es decir, el que era maestrante, el que era un marinero de a bordo, un marinero de a bordo. Incluso pasa con los galeotes, ¿no? Que eran bueno, pues los malos de la película, ¿no? Que les embarcaban allí para trabajar un poco como en cierto modo los criados, los esclavos, ¿no? de los viajes. A la muestra se entra y se sale por la quilla de la nao Victoria, algo más pequeña que la original, pero realizada expresamente para esta muestra por el artista burgalés Cristino Díez. Nos hemos tenido que adaptar a la visera del museo, hemos tenido muchas dificultades a la hora de tener que ponerla, y entonces, hombre, lo bonito hubiera sido haber hecho una quilla con las balaustradas, etcétera, etcétera, las cuerdas rotas, algún mástil roto, partido, pero claro, el espacio no nos permitía, por cuestión de que no se pueden tocar la infraestructura del edificio, para poder hacer eso. Pero bueno, el proceso ha sido hacer en tubo de cuadradillo la estructura como es un barco, se hace exactamente igual. Se hacen los costillares y a partir de los costillares vas dando forma con las lamas de chapa. La chapa tiene un espesor de 1,5, el espesor es lo ancho de la chapa, y luego son lamas de 3 metros por 15 centímetros, para yo poder dominar y controlar bien las vueltas y las formas, ¿no? Y bueno, el peso exacto de la pieza pues tendrá unos alrededor de 600 kilos, tampoco pesa tanto. Yo creo que es un elemento que es parte de la exposición porque es la entrada, y bueno, le da un carácter singular a la exposición, ¿no? Hasta el 29 de marzo, la primera planta del Fórum Evolución acoge esta exposición que aporta algunos personajes desconocidos a la gran hazaña que en 1522 cambió el mundo y la historia. Después de Burgos Legua Cero, 10 burgaleses se suman a esta gesta.